Ya sé cuál es, respondió Verónica, y no es el que está viviendo en mi cuerpo, es el que está sucediendo en mi alma. La enfermera aún intentó conversar un poco, pero Verónica fingió que dormía. 5. Por primera vez en cuando abrió los ojos se dio cuenta de que había cambiado de lugar. Estaba en lo que parecía ser una gran enfermería. La aguja en el frasco suero aún continuaba clavada en su brazo, pero todos los otros cables y agujas habían sido retiradas. Un médico alto, cuya tradicional ropa blanca contrastaba con los cabellos y el bigote, artificialmente teñidos de negro, se encontraba de pie frente a su cama, a su lado de una joven prácticamente sostenía una carpeta y tomaba notas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Preguntó Verónica, notando que hablaba con cierta dificultad sin conseguir pronunciar bien las palabras. 2 semanas en esta habitación después de 5 días de la unidad de emergencia, replicó el mayor de los hombres, y de gracias a Dios por estar aún aquí. El más joven pareció sorprendido, como si esta última frase no estuviese en consonancia con la realidad. Verónica de inmediato notó su reacción y su instinto se alertó. Había estado más tiempo, aún corría algún riesgo. Empezó a prestar atención a cada gesto, a cada movimiento de ambos. Sabía que era inútil hacer preguntas, ellos jamás le dirían la verdad, pero si era lista podría entender lo que estaba sucediendo. Díganos su nombre, dirección, estado civil y fecha de nacimiento. Continuó el hombre mayor. Verónica sabía su nombre, su estado civil y su fecha de nacimiento, pero advirtió que había espacios en blanco en su memoria, no conseguía acordarse bien de su dirección. El médico colocó una jeringa, una linterna ante sus ojos y la examinó prolongadamente, en silencio. El más joven hizo lo mismo. Los dos intercambiaron miradas que no significa absolutamente nada. Usted dijo a la enfermera de noche que no sabía ver a su alma, preguntó el más joven. Verónica no se acordaba, tenía dificultades para saber quién era y qué estaba haciendo allí. Usted ha sido constantemente inducida al sueño a través de las calmantes y eso puede afectar un poco su memoria. Por favor, intente responder a todo lo que le preguntamos. Y los médicos empezaron a cuestionar absurdo, queriendo saber cuáles eran los periódicos más importantes de Ljubljana. ¿Quién era el poeta cuya estatua está en la plaza principal? Ah, de eso allá no se olvidaría nunca. Todo esloveno tiene la imagen de Preseren grabada en su alma, el color de cabello de su madre, el nombre de los amigos del trabajo, los libros más solicitados en la biblioteca. Al principio, Verónica pensó en no responder, su memoria continuaba confusa, pero a medida que el cuestionario avanzaba, ella ya iba construyendo lo que había olvidado. En determinado momento se acordó de que en esos instantes se hallaba internada en un manicomio, y los locos no tenían ninguna obligación de ser coherentes, pero para su propio bien y para mantener a los médicos cerca a fin de ver si conseguía descubrir algo más respecto a su estado. Ella comenzó a hacer un esfuerzo mental. A medida de que citaba los nombres y hechos, no solo recuperaba su memoria, sino también su personalidad, sus deseos, su manera de ver la vida, la idea del suicidio, que aquella mañana parecía aterrada, bajo varias oleadas de sedantes, volvía nuevamente a aflorar. Está bien, dijo el médico mayor. Al final del cuestionario, ¿cuánto tiempo me tendré que quedar aún aquí? El más joven bajó la mirada y ella sintió que todo le quedaba suspendido en el aire, como si a partir de la respuesta a aquella pregunta fuera a quedar escrita una nueva historia de su vida, que nadie más conseguiría modificar. Puedo decirlo, comentó el mayor. Muchos otros pacientes ya oyeron los rumores y ella acabará sabiéndolo. De todos modos, es imposible tener secretos en este lugar. Bien, fue usted quien determinó su propio destino, suspiró el joven mediendo cada palabra. Así que debe ser la consecuencia de su acto durante el coma provocado por los narcóticos. Su corazón quedó irremediablemente afectado. Se produjo una necrosis
Su corazón quedó inmediatamente afectado. Se produjo un estérios en el ventrículo. Simplifiqué. Dijo el médico mayor, vaya directo a la que interesa. Su corazón quedó irremediablemente afectado y dejará de latir en breve. ¿Qué quiere decir con esto?, preguntó Verónica alarmada. El hecho de que el corazón deje de latir significa tan solo una cosa: muerte física. No sé cuáles son sus creencias religiosas, pero ¿dentro de cuánto tiempo se parará? Interrumpió Verónica. Unos 5 años, 5 días, una semana como máximo. Verónica se dio cuenta de que por detrás de la apariencia del comportamiento profesional, tras el aire de preocupación de aquel joven, estaba sintiendo un inmenso placer al dar la noticia, como ella merecía el castigo y si sirviera de ejemplo a los otros. El curso de su vida. Verónica había advertido en un gran número de personas que ella conocía. Comentaba los horrores de la vida ajena como si estuviesen muy preocupadas por ayudar a la verdad. Se regocijaban con el sufrimiento de los otros, porque esto le hacía creer que eran felices, que la vida había sido generosa con ellas. La joven detestaba a este tipo de gente. No le daría a aquel muchacho ninguna oportunidad de aprovecharse de su estado para ocultar sus propias frustraciones. Mantuvo sus ojos fijos en los de él. Entonces yo no fallé. No fue la respuesta, pero la complacencia del joven en dar una noticia trágica había desaparecido. 6. No obstante, durante la noche, Verónica comenzó a sentir miedo. Una cosa era la acción rápida de los comprimidos. Otra era quedarse esperando a la muerte durante 5 días, una semana, después de haber vivido ya todo lo posible. La joven había pasado su vida esperando siempre algo: que el padre volviera del trabajo, la carta del enamorado que no llegaba, los exámenes del fin de año, el tren en el autobús, la llamada telefónica, el día de la fiesta, el fin de las vacaciones. Ahora tenían que esperar la muerte, que venía con fecha marcada. Esto solo podía pasar a mí. Normalmente las personas se mueren exactamente el día que creen que van a morir. Tenía que salir de allí y conseguir nuevas pastillas. Si no lo lograba, y la única solución era lanzarse desde lo alto de un edificio, y L. Humbligen lo haría. Había intentado evitar sus padres otro sufrimiento, pero ahora no había más remedio. Miró a su alrededor. Todas las camas estaban ocupadas. Las personas dormían. Algunas roncaban ruidosamente. Las ventanas tenían rejas. Al final del dormitorio había una pequeña luz encendida que llenaba el ambiente de sombras extrañas y permitía que el lugar estuviera constantemente vigilado. Cerca de la luz, una mujer leía un libro. Estas enfermeras deben ser muy ocultas. Viven leyendo. La cama Verónica era la más alejada de la puerta. Entre ella y la enfermera había casi 20 camas. Se levantó con dificultad porque si era verdad lo que había dicho del médico. Llevaba casi 3 semanas sin caminar. La enfermera levantó los ojos y vio la joven que se aproximaba cargando su frasco de suero. Quiero ir al lavabo, susurró Verónica, temerosa de despertar a las otras internas. La mujer, con un gesto desganado, señaló una puerta. La mente de Verónica trabajaba rápidamente, buscando en todas partes una salida, una brecha, una manera de escapar de aquel lugar. Tiene que ser enseguida, mientras piensan que aún estoy frágil, incapaz de reaccionar. Miró cuidadosamente a su alrededor. El cuarto de baño era un cubículo sin puertas. Si quería salir de allí, tendría que sujetar la vigilante y dominarla para conseguir la llave. Pero estaba demasiado débil para hacer eso. ¿Esto es una prisión?, preguntó el vigilante, que había abandonado la lectura y ahora seguía todos sus movimientos. No es un manicomio, y yo no estoy loca. La mujer rió. Es exactamente lo que todos dicen aquí. Está bien. Entonces soy una loca. ¿Qué es un loco? La mujer dijo. Verónica. No, que no debía quedarse mucho tiempo de pie, y le envió la vuelta de cama. ¿Qué es un loco?, insistió Verónica. Preguntárselo al médico mañana, y váyase a dormir, o tendré que aplicarle un calmante. Verónica obedeció. En el camino de vuelta escuchó a alguien susurrar desde una de las camas. ¿No sabes qué es un loco? Por un instante pensó en responder. No quiere hacer amigos, establecer círculos sociales, conseguir aliados para una gran sublevación en masa. Tenía solo una idea fija: la muerte, en el caso de la que resultaría imposible huir. Se le arreglaría por suicidarse allí mismo, lo antes posible. Pero la mujer repitió la misma pregunta.
que ella había dicho a la vigilante: no sabes lo que es un loco, ¿quién eres? Mi nombre es Edka. Ve hasta tu cama después cuando el vigilante piense que ya estás acostada. Arras arrastraste por el suelo hasta aquí. Verónica regresó a su lugar y esperó que el vigilante volviera a concentrarse en el libro. Que era un loco. No tenía la menor idea porque esa palabra se utilizaba de una manera completamente anarquítica. Decían, por ejemplo, que ciertos deportistas estaban locos por desear superar récords, que los artistas estaban locos porque vivían de una manera insegura, inesperada, diferente de todos los normales. Por otro lado, Verónica ya había visto mucha gente andada por las calles de Ljubljana, mal abrigado durante el invierno, predicando el fin del mundo y empujando a carritos de supermercados llenos de bolsas y tarros. No tenía sueño. Según el médico, había dormido casi una semana, demasiado tiempo para que estaba habituado a una vida sin grandes emociones pero con horarios rígidos de descanso. ¿Qué era un loco? Quizás fuera mejor preguntárselo a uno de ellos. Verónica se agachó y retiró la aguja clavada de su brazo y se fue hasta donde estaba Setka, intentando no hacer caso a su estómago, que empezaba a dar vueltas. No sabía si el mareo era el resultado de su corazón debilitado o el esfuerzo que estaba haciendo. No sé lo que es un loco, susurró Verónica, pero yo no lo soy. Soy una suicida frustrada. Es quien vive en un mundo propio, como los esquizofrénicos, los psicópatas, los maníacos, o sea, personas diferentes a los demás, como tú. Sin embargo, continuó Zetka, fingiendo no haber oído comentario. Ya debes de haber oído hablar de Einstein, que afirmaba que no había tiempo ni espacio sino una función de ambos, o de Colón, que aseguraba que al otro lado del mar no había un abismo, sino un continente, o de Edmund Hillard, que confirmaba que un hombre podía llegar a la cumbre del Everest, o de los Beatles, que crearon una música diferente que vistía de manera totalmente innovadora. Todas estas personas y millares de otras también vivían en su mundo. Estás demente, estás diciendo cosas con sentido, pensó Verónica, acordándose de las historias que su madre le contaba acerca de los santos que afirmaban hablar con Jesús o con la Virgen María. Vivían en un mundo aparte. Una vez vi a una mujer con un vestido rojo, escotado, con los ojos vidriosos, andando por las calles de Ljubljana. Cuando el tormento marcaba 5 grados bajo cero, pensé que estaba borracha y fui a ayudarla, pero ella rechazó mi abrigo. Quizás en su mundo fuese verano y su cuerpo estuviera caliente por el deseo de alguien, a quien esperaba, y aunque esa otra persona existiese apenas en su delirio. Ella tiene el derecho de vivir o morir como quiera, ¿no crees? Verónica no sabía qué decir, pero las palabras de aquella loca tenían sentido. ¿Quién sabe si no era la misma mujer que había visto semidesnuda en las calles de Ljubljana? Te contaré una historia, dijo Setka. En un poderoso hechicero queriendo destruir un reino, colocó una poción mágica en un pozo del que todos sus habitantes bebían. Quien tomase aquella agua se volvieran locos. A la mañana siguiente toda la población bebió y todos enloquecieron, menos el rey, que tenía un pozo privado para él y su familia, donde el hechicero no había conseguido entrar. El monarca preocupado intentó controlar a la población, ordenando una serie de medidas de seguridad y la salud pública. Pero las policías e inspectores habían bebido el agua envenenada y juzgando absurdas las disposiciones reales, decidieron no respetarlas de manera alguna. Cuando los habitantes de aquel reino se enteraron del contenido de los decretos, quedaron convencidos de que el soberano había enloquecido y por disponía cosas sin sentido. A gritos fueron hasta el castillo exigiendo que renunciase, diciendo: vayamos ahora hasta la fuerte y bebamos también, así no volveremos iguales a ellos. Y así se hizo. El rey y la reina bebieron el agua de la locura y empezaron inmediatamente a decir cosas sin sentido. Al momento sus súbditos se arrepintieron. Ahora que el rey está mostrado en tanta sabiduría, ¿por qué no dejarle gobernar? El país continuó en calma, aunque sus habitantes se comportasen de manera muy diferente a sus vecinos, y el rey pudo gobernar hasta el fin de sus días. Verónica se rió. Tú pareces loca, dijo, pero lo soy, aunque esté siendo curada porque mi causa es simple. Basta recordar el organismo de
una determinada sustancia química. Sin embargo, espero que esa sustancia se limite tan solo a resolver mis problemas de depresión crónica. Quiero continuar loca, viviendo en mi vida de la manera que yo sueño y no de la manera en que otros decían. ¿Sabes lo que hay allá afuera, detrás de los muros de billete? Gente que bebió el mismo pozo, exactamente, dijo Setka. Creen que son normales porque todos hacen lo mismo. Voy a fingir a que también bebí de aquella agua. Pues yo bebí y este es justamente mi problema. Nunca tuve depresión ni grandes alergias o tristezas durante mucho. Mis problemas son iguales a los de todo el mundo. Setka permaneció en silencio unos momentos y luego replicó. Tú vas a morir, nos dijeron. Verónica vaciló un instante. Podría confiar en aquella extraña, pero tenía que arriesgarse. Solo dentro de 5 o 6 días. Estoy pensando si existe un medio de morir antes si tú o alguien de aquí dentro de consiguiera obtener nuevos comprimidos. Estoy segura de que mi corazón no solo soportará esta vez, comprende todo lo que estoy sufriendo por estar esperando la muerte y ayúdame. Antes de Setka pudiese responder, la enfermera apareció con una jeringa en la mano. Puedo inyectárselo yo misma, dijo, pero si no hubiera colaboración no puedo pedir a los guardias ahí fueran que me ayuden. No malgastes tu energía, le recomendó Setka a Verónica. Guarda tus fuerzas y si quieres conseguir lo que me pides. Verónica se levantó y volvió a su cama y dejó que la enfermera cumpliese su tarea. 7. Fue su primer día normal en un asilo de locos. Salió de la enfermería y tomó café en el gran refectorio, donde hombres y mujeres comían juntos, y observé que al contrario de lo que se solía mostrarse en las películas sobre el tema escándalos, griterío, personas haciendo gestos demenciales, todos parecían envueltos en aura de silencio opresivo. Daba la impresión de que nadie desearía compartir su mundo interior con extraños. Después de un desayuno de la cantidad aceptable, no podía culpar a las comidas de la pésima fama de billete. Salieron todos a tomar el sol, a decir verdad. No había en absoluto la temperatura, estaba bajo cero, y el jardín se encontraba cubierto de nieve. No estoy aquí para conservar mi vida, sino para perderla, dijo Verónica a uno de los enfermos. Aún así, tienes que salir para el baño de sol. Ustedes sí están locos, no, hay sol, pero hay luz, y la luz ayuda a calmar los internos. Por desgracia, nuestro invierno es muy largo. Si no fuera así, tendríamos menos trabajo. Era inútil discutirlo. Salió y caminó un poco, mirando todo a su alrededor, buscando simuladamente una manera de huir. El muro era alto, como exigían los constructores de cuarteles antiguos, pero las garitas para centinelas estaban desiertas. El jardín estaba bordeado por edificios y parecía militar. Era la actualidad. Albergaban enfermerías, masculinas, femeninas, las oficinas de la administración y las dependencias de los empleados. Al acabar de una primera rápida inspección, notó que el único lugar realmente vigilado era el portón principal, donde dos guardias verificaban la identidad de todos los que entraban y salían. Todos parecían irse ordenando en su cerebro para hacer un ejercicio de memoria. Intentó acordarse de pequeñas cosas como el lugar donde dejaba la llave de su cuarto, el último disco que había comprado, el último pedido que le habían hecho en la biblioteca. Soy Setka, dijo una mujer acercándose. La noche anterior no había podido ver su rastro, pues estuvo agachada al lado de la cama durante todo el tiempo que duró la conversación. Ella debía de tener unos 35 años y parecía absolutamente normal. Espero que la inyección no te haya causado muchos problemas con el tiempo y el organismo se acostumbra y los calmantes pierden su efectividad. Estoy bien. En relación con lo que pediste en nuestra conversación de anoche, ¿te acuerdas? Perfectamente. Setka lo tomó del brazo y comenzaron a caminar juntas por entre los muchos árboles sin hojas del patio. Más allá de los muros se podían visualizar las montañas ocultas tras las nubes. Hace frío, pero es una bonita mañana, dijo Setka. Es curioso, pero mi depresión nunca aparecía un días como este, nublados, grises, fríos. Cuando el tiempo estaba así, yo sentía que la naturaleza estaba de acuerdo conmigo, mostraba mi alma. Por otro lado, cuando aparecía el sol, los niños y empezaban a jugar por las calles y todos estaban contentos con la belleza del día. Yo no me sentía muy infeliz, como si fuera injusto que toda aquella exuberancia se mostrara.
y yo no pudiera participar con delicadeza. Verónica se soltó del brazo de la mujer. No le gustaban los contactos físicos. Has interrumpido en tu primera frase, cuando hablabas de mi pedido. Hay un grupo de ahí dentro. Son hombres y mujeres que ya no podrían recibir el alta, estar en sus casas, pero no quieren salir. Sus razones son numerosas. Billete no está tan mal como dicen, aunque esté lejos de ser hotel de 5 estrellas. Aquí adentro todos pueden decir lo que piensas, hacer lo que desean, sin oír ningún tipo de crítica. Puedes que al fin al cabo estás internados en un manicomio. Entonces, ¿cuándo se producen las inspecciones ordenadas por el gobierno? Estos hombres y mujeres actúan como si estuvieran en un alto grado de insania y peligrosa, ya que muchos de ellos están aquí a cargo del Estado. Los médicos lo saben, que parece que existen una orden de los dueños para dejar que la situación continúe como está, puesto que existen más plazas que enfermeros, y ellos no pueden conseguir las pastillas. Procura, procura entrar en contacto con ellos. Llamaban a su grupo de la fraternidad. Setka señaló a una mujer de cabello blanco y charlaba animadamente con otras mujeres más jóvenes. Se llama Mari y es la fraternidad. Pregúntale a ella, Verónica. Intentó digerirse hacia ella, pero Setka le detuvo. Ahora, no, se está divirtiendo. No interrumpirá lo que le gusta solo para ser simpática con una extraña. Si reacciona mal, nunca más tendrás la oportunidad de aproximarte. Los locos siempre confían en la primera expresión. Verónica se rió por la entonación que Setka había dado a la palabra locos, pero se quedó preocupada porque todos aquellos le estaban pareciendo normal y hasta demasiado bueno. Después de tantos años yendo del trabajo al bar, del bar a la cama, de un amante, de la cama para el cuarto, del cuarto a la casa de la madre, ahora ya está viviendo una experiencia con la que nunca había soñado, al asilo de la locura. El manicomio es un lugar donde las personas no tenían vergüenza de confesarse locas, donde nadie interrumpía lo que gustaba hacer solo, para ser simpático o a los otros. Empezó a dudar de si Setka estaría hablando en serio o sería solo una forma de que los enfermos mentales adopten de fingir que vivían en un mundo mejor que los otros. Pero qué importancia tenía eso. Estaba viviendo algo interesante, diferente, jamás esperando. Imagínese, un lugar donde las personas se finjan locas para hacer exactamente lo que quieran. En ese mismo instante, Verónica dio un vuelco al corazón. Las palabras del médico volvieron inmediatamente a sus pensamientos y ella se asustó. ¿Quieres caminar solo? Le comunicó a Setka. A fin de cuentas, ella también era una loca. Ella no tenía por qué estar queriendo agradecer a nadie. La mujer se alejó. Verónica se quedó contemplando las montañas tras los muros de billete. Una leve voluntad de vivir apareció surgir, pero Verónica la partió de su mente con determinación. Tengo que conseguir pronto los comprimidos. Reflexión sobre su situación allí, que estaba lejos de ser la ideal, aunque le brindaran la posibilidad de vivir todas las locuras que le vinieran en gana. No sabría qué hacer. Nunca había padecido locura alguna. Después de permanecer algún tiempo en el jardín, volvieron al refectorio y comieron. Luego los enfermeros acompañaron a hombres y a mujeres hasta una gigantesca sala de estar, con ambientes diversos, mesas, sillas, sofás, y un piano, una televisión y amplias ventanas, desde donde se podían contemplar el cielo gris y las nubes bajas. Ninguna de ellas tenía rejas, pero por la sala comunicaba con el jardín. Las puertas estaban cerradas por causa del frío, pero basta gritar la manejía y se podía salir para caminar de nuevo entre los árboles. La mayor parte de los internos se instalaron frente al televisor, otros se quedaron mirando al vacío, algunos conversaban en voz baja consigo mismo. ¿Pero quién no lo ha hecho eso algún momento de su vida? Verónica observó que la mujer más vieja, Mary, estaba ahora junto a un grupo mayor de una de las esquinas de la gigantesca sala. Algunos de los internos paseaban por ahí, cerca, y Verónica los imitió. Quería escuchar lo que hablaban. Procuró disimular al máximo sus intenciones, pero cuando se acercó todos se cayeron y la miraron. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó un señor anciano.
que parecía ser el líder de la fraternidad. Si es que tal grupo realmente existía y Setka no estaba más loca lo que esperaba, lo que aparentaba. Nada, solo estaba pasando.